Continuamos en Objetivo Vizcaya, damos la bienvenida a nuestro colaborador Iñaki García Uribe. Iñaki, buenas tardes. Arrastión. Arrastión, buenas tardes. El título de colaborador no se lo damos a todo el mundo, ¿eh? ¿Tienes esa suerte? Ya me he quedado así un poco. ya te te has quedado bueno, hombre. Hombre, es de agradecer. Tenemos a bien colaborar todos los cada 15 días, pues eso ya es colaborador, ¿no? No cabe duda. ¿Te parece? Está perfectamente dicho. Pues queda dicho. Amén, Jesús. Bye, bye. Iñaki, vamos a hablar, como comentábamos en el anterior programa, nos prometiste que íbamos a hablar de un tema muy interesante y muchas veces desconocido, aunque hemos visto y veremos ahora a continuación, que tenemos fotografías, pues esa imagen, esa estampa de en nuestros territorios, en nuestros municipios, de caseríos vascos. Y bueno, pues muchas veces los vemos, ¿verdad, Iñaki? Pero no conocemos bien ni su historia, ni de dónde provienen. Hablamos de las mejores viviendas rurales de todo el mundo. Tienen más o menos 5 siglos de historia. Se construyeron lo que es en Vizcaya, me imagino, Iñaki, unos 40.000. Vizcaya y Guipúzcoa. Vizcaya y Guipúzcoa, 40.000 caseríos. Y se podría decir que son como el contenedor cultural vasco, ¿eh? Ahí se cuentan muchas historias y vamos a conocer esa historia del caserío vasco. Vizcaínos y guipuzcoanos no solamente son nobles por vivir en los caseríos, sino que también, bueno, pues son esas edificaciones que no tienen otros lugares, ¿no? Son únicas, o casi únicas, ¿no? Nuestros territorios, no tienen otros países. Sí, bueno, es una de las 10 construcciones rurales de aldeanos, de baserritarras, del mundo de mayor entidad. Los caseríos se construyen a partir del 1500, un poquito antes. El primer documento de firma de obra de un caserío es uno de Ibarranguelua, que es Erdico Becoa, que es del 1492. Esa es la primera factura de obra del primer caserío vasco que conocemos. Y luego tenemos algunas del año 1500, 1501, 1500 y poco, ¿no? Ahí comienzan a edificarse los caseríos, siendo un armatoste cultural. Es la fusión de 3 generaciones en un mismo cobertizo, pero de una entidad notable, hecho con los mejores arquitectos de la época y con un costo tremendo que tardaba años y años en pagar, seguramente que la viuda del casero que había mandado hacer el caserío porque él ya había muerto, ¿no? Se construyen más o menos, si dibujamos un mapa de Euskal Herria, de la mitad para arriba, más o menos, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en la Navarra pirenaica y la más cercana a los límites de Guipúzcoa. En Xuberoa no hay caseríos, unos poquitos en Lapurdi y en Bajo Navarra, y en Álava, pues del Valle de Ayala y de Aramayona para abajo, pues tampoco hay caseríos así como tal, como puede haber en Vizcaya o en Guipúzcoa, ¿no? Son 40.000 más o menos los que creemos que se construyen. Bueno, vamos a ir viendo fotografías y pueden mis compañeros poner fotos de esos caseríos para ilustrar este tema, esta primera parte de este tema, porque yo creo que da para una segunda, ¿no? Entrega de los caseríos vascos, Iñaki, pero antes de esos caseríos, como comentas, de 1400 y pico, 1500, ¿qué había antes de los caseríos? ¿Qué había en nuestros territorios antes de esas, de estas edificaciones, que todavía muchas se mantienen hoy en día? Bueno, yo primero quiero decir que la persona que más sabe en el mundo sobre el caserío vasco es un bilbaíno, historiador, etnógrafo. Yo soy un pequeñito alumno y seguidor de Alberto Santana Ezquerra. Este es un hombre de Deusto que lleva 30 años, una persona que lleva 30 años estudiando el porqué del caserío, la existencia del caserío. Él ha recorrido ni más ni menos que 22.000 caseríos por dentro, ha visitado, que se dice pronto, y ha sacado muchas conclusiones y da conferencias por todo el mundo, y yo pues soy un fiel seguidor de Alberto desde hace muchísimos años, le sigo a todas las conferencias que puedo, y de él he aprendido. Yo le llamo el flautista de Amelín, porque es como el cuento que sigues a uno, ¿no sabes? Y al final acabas enamorado de ese contexto, ¿no? De esa estela que deja. ¿Me preguntabas que me he perdido? Sí, sí. Bueno, antes de lo que te había preguntado, Iñaki, ¿por qué se construyen? O sea, vale. No, lo que había anterior de los caseríos. Sí, eso que había antes, pero luego quiero que me expliques también quién construye estos caseríos, cómo, cuánto tiempo duraba esa construcción, que has dicho que se dilataba en el tiempo, y también luego, que lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir explicando, Iñaki, de qué manera se pagaban, porque hay que decir que en esos años no había hipotecas,
Afortunadamente o no, vete a Bueno, saber. Vete a saber. algo parecido. Vamos a ver, Pero antes de... ¿Qué había antes de los caseríos? Lo que sabemos de lo que había antes de los caseríos es por la arqueología, por las catas que se han realizado por lo menos ya en 20 caseríos, pero desde hace muy poquito, desde hace 15, 20 años que se ha excavado dentro de un concepto europeo que hay de arqueología de la aldea, en el que se estudia los antecedentes a lo que existe, ¿no? En el 1500, como digo, se construyen los primeros caseríos. Antes había caserías o protocaseríos, es un poco rollo. En cualquier caso, si nos vamos un poco más atrás, son las chozas, parecidas a las chozas que todavía quedan en Asturias o en León, esas cabañas con tejados de paja o de tepes, muy humildes y poco robustas, sin duda que eran las viviendas tradicionales de nuestros antepasados, anterior a que en un momento de economía positiva, de que se dejan de matar los vizcaínos entre sí en las guerras de banderizos, pues se aterraza más el terreno en Vizcaya y en Guipúzcoa para poder conseguir del campo mucha más materia y a su vez más economía. El casero dispone de algo más o de bastante más dinero y mandan construir estos caseríos. Se han excavado en 20 cocinas de caseríos de primera generación, de abuelos de caseríos, y han dado explicaciones en los agujeros de poste de sujeción de estas chabolas o chozas, o protocaseríos, que es como los llaman los arqueólogos. Lo que pasa es que se han encontrado los más antiguos, igual 3 siglos atrás de 5 siglos, pero no los directamente anteriores. Este es un trabajo todavía de más catas para poder llegar a más conclusiones, ¿no? Me preguntabas cómo se pagaban los caseríos y es una... Y cómo se construían, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duraba esa construcción? Has comentado que se dilataba muchas veces en el tiempo. Sí. ¿Cuánto podía durar la construcción más o menos de un caserío? ¿Cómo se hacía y cómo se pagaban? El caserío tipo... Porque BBK Cuchabán no existía, ¿no? No había llegado todavía la ingeniería económica financiera, pero seguro que sí habría los señores feudales que se aprovechaban de la gente pobre cediéndoles dinero, ¿no? Y cobrando mucho más de lo que se merecían. Esa es mi opinión, pero no lo sé. Un caserío tardaba 18 meses en construirse. Había un primer pago al comienzo de la obra, había un segundo pago a un tercio de la obra con una comida que se hacía, muy típico de los vascos, ¿verdad? Esto es perenne, con los trabajadores, el ingeniero, el arquitecto, el casero, y luego, a final de la obra, se supone que el tercer pago. Pero normalmente el casero ya no tenía dinero, porque los baserritaras pues, no disponían más bien de muy poquita economía, y se hipotecaban de por vida. Entonces hacían un documento en el cual pues, anualmente de lo que la tierra les daba y de los animales que tenían les cedían una parte y iban descontando ese pago total. El casero, como digo antes, moría y la mujer... Hay casos en los que sabemos que durante 20 años seguía teniendo que entregar un charri, en fin, unas lechugas, unos puerros, cierto material para ir pagando el final del costo gigantesco de la obra. En muchos casos son varias generaciones los que acaban pagándolos, ¿no? O sea que son obras majestuosas, son verdaderos armatostes gigantes, hechos sin ningún clavo, con espitas de madera, no meten clavos en los caseríos, es algo que llama la atención. Y ¿por qué lo de no...? No lo sé. ¿Sería por lo de, por si acaso, los clavos de Cristo, para no traer la mala suerte o algo así? No, entiendo que la construcción se hacía bajo supervisión y diseño de arquitectos que sabían lo que hacían y, de alguna manera, en otras obras que estaba construyendo así lo harían, ¿no? Pero no lo sé exactamente por qué las espigas eran lo que hacía que no se pusieran clavos. Copiamos o cogemos la idea para construir los caseríos, nuestros antepasados, de Suabia, de Alemania. Allí se están construyendo ya desde el siglo XII, 300 años antes, granjas modélicas, granjas escuelas gigantescas, que tienen un armatoste de madera entrelazada entre sí que hacen esa techumbre de los caseríos, ¿no? Sin duda ninguna que están copiados de ahí, y los que tienen mucha piedra, que en el origen de los caseríos hay un
montón de ellos que están totalmente tupidos de piedra en sus paredes, pues los copiamos de las catedrales góticas que se están construyendo en el siglo XV en Alemania, en Francia, y las más cercanas a Euskal Herria, la de Palencia, la de Burgos, la de Salamanca, que son obras que duran muchos siglos, en las que por vinculación del Camino de Santiago y de todos sus ramales, y nosotros estamos muy cerquita al Camino de Santiago, pues llegan a juntarse cientos y cientos de arquitectos de época, de ingenieros, ¿no? Que reciben la petición por parte de caseros vascos de que vayan a sus barriadas, que construyan una ermita. Hay muchísimas ermitas de esa época, ermitas muy bonitas, y ya de paso pues vamos haciendo caseríos, ¿no? Luego esa es, de ahí cogemos la idea de los alemanes, de Suabia. Porque, como comentas, Iñaki, sí que hay diferencia entre unos caseríos y otros tienen con más piedra, otros tienen otra, ¿no? Tienen algo en común, pero hay algunos caseríos que tienen sus diferencias, depende de la época y depende quizá el que haya diseñado, ¿no? El caserío, las necesidades también, ¿no? Sí. Del baserri. Los caseríos se amoldan a los tiempos como hoy en día, Susana. Todo es amoldable a los tiempos. Los primeros caseríos, curiosamente, son máquinas de prensar manzanas. Son gigantescas máquinas, lagares de sidra, a los que les ponemos un techo y vivimos dentro de ellos, porque solamente una semana al año funcionan. Tenían la capacidad de un golpe de sidra romper 3.500 kilos de manzana. Esa era la sidra que necesitaba la familia y los allegados para todo un año de consumo. Era sidra propia, no era sidra para la venta. Los caseríos son verdaderamente un ingenio de la historia de la arquitectura, ¿no? Es una maravilla. Los primeros son así de grandes y son de madera y son de piedra, pero después, un poquito después de que se hacen los primeros, se cambia el modelo de prensar la manzana, y esos caseríos, que seguramente son copia de alguno de los diseños de Leonardo da Vinci, porque es contemporáneo a esa historia, a esos catálogos de máquinas que hacía él y que le das a un engranaje y se mueven 300 piezas, ¿no? Pues eso es un caserío lagar, un caserío máquina. Parece ser que se construyeron 8.000, solo queda uno en Euskal Herria. Yo creo que expliques eso, Iñaki, porque solo queda uno he comenzado así el programa diciendo a ver que nos ibas a explicar qué relación tenían los primeros caseríos con los diseños de Leonardo da Vinci. Y tenemos aquí a millones de espectadores pegados al televisor. Porque se están preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver Leonardo da Vinci con los caseríos? Madre mía. La conexión vasca, Leonardo da Vinci. Bueno, el caserío lagar, el caserío máquina, el origen del caserío, que como digo es una máquina que es todo un sistema de engranajes para que una polea con una rueda en una madera vaya golpeando para romper la sidra y en dos caídas vaya a unas bodegas, porque los primeros caseríos eran caseríos con bodegas, quedan muy poquitos, se almacenen. Creen los entendidos que esa idea en nosotros es imposible que la podamos tener, y los arquitectos que hacen las catedrales pues tampoco, seguramente. En ese momento histórico está Leonardo da Vinci potenciando una serie de catálogos de máquinas, máquinas para hacer muchas cosas, ¿no? Pero que eran engranajes gigantes que se movían solamente dándole una manivela y se movían 400 piezas, ¿no? Los caseríos máquinas son eso exactamente, ¿no? Como digo, solamente queda uno. En un principio se les llamó caseríos guipuzcoanos. Son caseríos lagares. Y bueno, quedan uno en origen, que está exactamente igual que como se construyó. Es el caserío Aspegorta, en Orozco, casualmente en el lugar donde yo habito, donde yo vivo. Pero hay varios, por ejemplo, en el caserío Igartubeiti, en Esquio Itxaso, en Guipúzcoa, es un caserío musealizado, muy recomendable para ir con la familia a pasar una mañana, porque es precioso, es un museo del caserío, en un caserío vivo del origen de los caseríos. Lo que pasa es que esa máquina que vais a ver allí está reproducida porque en su día ya no existía, ¿no? Hay un dato muy bonito que es el siguiente. Alberto Santana hace como 20 años tuvo la posibilidad de estar con la última persona viva que vio ponerse en movimiento a un caserío máquina.
Este era un tal José Mari de Ibaeta, de Donosti. Ya murió, hace 12 años creo que murió, ¿no? Esta era la última persona en Euskal Herria que podía contar cómo se ponía en movimiento un caserío máquina. Bueno, pues este hombre era muy jovencito y iba a Ibaeta, donde ahora está la Universidad del País Vasco en Donosti, y su aitite tenía un caserío allí. Entonces iba a pasar los fines de semana y el verano, ¿no? Cuando ponían el lagar en funcionamiento, José Mari se marchaba del caserío. ¿Sabes por qué? Porque el caserío lloraba lágrimas de sidra. Es decir, al poner el engranaje del caserío en movimiento, todas sus 400 piezas, crá, 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 hasta que daba el golpe y rompía los 3.500 kilos de manzana. Eso a un chaval de 12 años le daba un miedo terrible, se iba corriendo a San Sebastián y dice que hasta 10 días después, por si acaso, no volvía al caserío porque lloraba lágrimas de sidra. Y es que, ¿cómo era también la...? Porque muchas veces vemos, Iñaki, en esas fotografías que nos has traído maravillosas, y cuando pasamos, ¿no?, cerca de un caserío, vemos el caserío por fuera, ¿no? Esa imponente estructura, muchas veces bien conservada, otras veces no tanto. Pero ¿cómo era también vivir dentro? Porque, claro, mucha piedra, eso caliente no era, evidentemente. Tendrían que tener un sistema, ¿no?, para calentarse, porque aquí no estamos en el sur, aquí hace frío incluso en verano. Hasta hoy casi. Piedras, ¿no?, esa humedad. ¿Cómo se vivía también en esa época? Que me imagino que tendría la situación o vivir de dentro de un caserío sería muy diferente a como vivimos ahora. Bueno, Pues vamos a ver. casas. El caserío tenía en la parte de abajo la cuadra. Y la cuadra está pensada en la puerta de abajo para que genere calor los animales, y esa es la calefacción del siglo XVI. Pero luego, en los primeros caseríos y en los segundos, hasta el siglo XVIII, el fuego solamente es central. Es una habitación fuego que se llama, es la cocina. Pero el fuego está en el centro, ese fuego da mucho calor. La vida se hace abajo. Hasta el 1760 y algo, creo que no llega la primera chimenea de pared. Sí había chimeneas de paredes en palacios, en castillos, pero no en caseríos hasta hace 250 años solamente. Me imagino que todo, además, centralizado en el caserío y se alimentaban con lo que producía la huerta, Claro. el ganado, la leche, o sea que pocas veces se salía del caserío. Bueno, el decir, caserío ¿no? era autosuficiente, era una escuela, era una fábrica, era una cátedra. Un supermercado, Ya te ¿no? digo que 3 familias, o sea, 3 generaciones vivían en él, los abuelos, los hijos y los nietos, y allí se hacía todo, ¿no? Se aprendía y se trabajaba, la huerta, los animales. En un principio, cuando se empiezan a construir los primeros caseríos, todavía hay muy poquita agricultura y es la ganadería. De hecho, los caseríos se construyen encima de los seles. Esto es un poco complicado y no me voy a enrollar porque es un poco hasta difícil de explicarlo. Los seles o cortavasos son antiguas demarcaciones circulares del terreno. Aquí, por ejemplo, en Baracaldo, en Luchana, había un montón de ellos, en Pagasarri, que eran demarcaciones con una piedra en medio, con un túmulo, una piedra en la que se hacía fuego solsticial, para que la ceniza no se quedaría, y alrededor vivían, dentro de ese círculo que podía tener, si era un sel de invierno o de verano, desde 250 metros de diámetro a 500, a medio kilómetro, pues vivían los animales, ¿no? En esos seles, que había 40.000 en Euskal Herria, es donde se empiezan a construir los caseríos, ¿no? Luego hay una relación directa entre ello. Y es cuando empezamos a trabajar la agricultura ya con fundamento, ¿no? Cuando se empiezan a construir los caseríos. Luego hay también un poquito una relación ahí en esa economía incipiente que está llegando, que antes no había tanto. Seguramente que eso también es motivo, sin ninguna duda, para que nuestros antepasados se atrevan a construir estas maravillas de casas, que es que si cualquiera te preguntara para dibujar un paisaje de Euskal Herria, si no hubiera un caserío, no sería un paisaje. Caseríos que muchas veces estaban difuminados en amplios parcelas de terreno, y había entre caserío y otro incluso a veces kilómetros, ¿no? Que eran vecinos, entre comillas, pero que muchas veces, ¿no, Iñaki? Sí. Casi ni se veían, porque Sí, bueno, estaban difuminados por diferentes Yo creo que es un poco parcelas. más mito, Susana, el tema del caserío disperso, y no es de primera generación. Parece ser que los primeros grupos de caseríos se construyen en círculos y haciendo hasta una defensa, ¿no? Date cuenta que venimos de un momento que los vizcaínos nos estamos matando,
luego todavía hay muchas rencillas y esto hace, pues no sé, se me ocurre en Noma, en Cortezubi, en Achondo, en diferentes lugares que tienes en Murueta, en Orozco, que es una especie de círculo en el cual hay una iglesia y unos caseríos, ¿no? Esto es un terreno circular que lo controlas y que de alguna manera incluso podemos pensar en que lo vallarían, porque todavía habría alguna escarceo, alguna escaramuza, con algo para que quien quisiera entrar pues hiciera ruido o los perros pudieran detectarlo, ¿no? Yo creo que el caserío disperso Es más de está un más tiempo a relacionado esta a un parte, sel ¿no? propio, pero no es lo que se construyó en un principio, ¿no? Luego, pues los caseríos se van cayendo, se van muriendo porque la familia que vivía ya no está y al no atenderlos el tejado acaba cayendo y con él las paredes, o se van quemando, ¿no? El peor aliado del caserío son los rayos. Los primeros caseríos, que son casi todos de madera, pues imagínate, ¿no? El problema de las tormentas eléctricas, y bueno, pues ahí actualmente calculamos que se pierden unos 80 caseríos al año. Madre mía, 80, eso es Muchísimo. 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 Iñaki, ¿te parece que en nuestro siguiente encuentro hablamos de la segunda parte de los caseríos vascos? ¿Sí te parece? Como decía Groucho, la parte contratante. La parte contratante. ¿Y alguna historia, mito, leyenda, alguna cosa en torno también al caserío? Porque me imagino que, ¿no? Protección de los caseríos, historias, ¿no? Bueno, de estas cómo no. épocas. Yo te propongo que la segunda entrega, allá por dentro de 15 días, si te parece, hacemos un remate rápido sobre el porqué del caserío vasco, el porqué de la importancia, para que estemos más orgullosos todavía cuando vamos con el coche y vemos un baserri, decimos, Jesús, cómo somos los vascos. Con sus escudos, que bueno, creo que eso también viene expliques después, un la poquito. heráldica viene La después. heráldica y lo de Se los empieza, apellidos y eso. exacto, Vale. bueno, se empieza, eso ya lo veremos. Y dejamos para otra temática el tema de las leyendas, porque creo que da mucho juego, Sí. para no mezclar una Que cosa eso, con que eso tenemos además que abordarlo y es verdad que merece su capítulo especial. Iñaki, nos vemos dentro de 15 días, ¿te parece? ¿Os ondo? Es que recasco. No. Nos tenemos que marchar, les dejamos con toda la programación que encuentran en Tele7 y mañana con la promesa de volver aquí a las 5 de la tarde en punto, en nuestra cita con todos ustedes, en Tele7 en Vizcaya. Gracias por elegirnos, un besito, agur.